Muy buenas tardes, pueden sentarse. Qué gusto verles. Procuramos ser una iglesia que canta con entendimiento. Procuramos ser una iglesia que entiende lo que cantamos, lo que hablamos. Hace un momento declarábamos las salvaciones del Señor. Y no sé si usted se acuerde, hace algunos 2-3 meses predicábamos acerca del nombre del Señor. Un nombre que es poderoso para salvar, un nombre que es poderoso para transformar. Y es lindo que podamos cantar eso con ese entendimiento, con esa conciencia, con esa certeza de que el Señor es poderoso para salvar. La salvación es de Él, le pertenece a Él. Él es autor de salvación. Él no necesita ser salvado, pero Él sí es nuestro Salvador. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema que tiene que ver con eso, que el Señor es nuestro Salvador, es Salvador nuestro. Hace 8 días empezamos hablando acerca de las citas divinas, hablando acerca de las fiestas que son del Señor, fiestas que son establecidas por Él, para que nosotros podamos tener un encuentro con Él. Y mencionábamos un principio muy sencillo: si usted cita a alguien en un lugar y usted es el interesado en que esa cita se lleve a cabo, ¿usted se va a presentar en ese lugar? Sí. Y de la misma manera el Señor nos está citando a nosotros en esta línea del tiempo. Está esperando que nosotros nos encontremos con Él en estas celebraciones, en estas asambleas solemnes, y que podamos tener encuentros con nuestro Dios. Y esto es sumamente importante porque esto hace que estas celebraciones sean relevantes para nosotros. Sé que hace 8 días hablamos muy teórico todo, y el día de hoy queremos aterrizarlo un poquito más a la práctica. Así que hoy vamos a hablar acerca de la segunda cita divina que nosotros encontramos en la Escritura. Cuando Dios iba a sacar a Israel de Egipto, le instruyó que al terminar el día 14 del mes bíblico, del primer mes bíblico, que es el mes de Abib, al terminar el día 14, después de que el cordero ya hubiese sido sacrificado, cuando cayera el sol y comenzara el día 15, ahorita voy a explicar todo esto con más detalle, ellos deberían de comer el cordero que sacrificaron, del cual tomaron la sangre y pintaron los dinteles de las puertas de sus casas, y el cual lo estaban asando en el fuego. Ellos iban a tomar ese cordero, lo iban a comer, pero lo iban a comer junto con 2 cosas muy en particular: con pan sin levadura y con hierbas amargas. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 12 del versículo 1 al 20, y quiero que lo leamos por favor rápidamente. Y te invito a prestar atención porque es la única vez que vamos a leer el texto hoy, así que no voy a estar volviendo mucho a él. Pero aquí en Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 20, encontramos la descripción de la primera Pascua. Más adelante en otros libros como en Levítico, en Deuteronomio, ya está más instituida, ya está más explicada en forma, pero aquí es el primer momento en el cual la Pascua sucede. Dice así la Escritura, dice: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón: a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. ¿Cuál? El primer mes. O sea, a partir de ahora, lo que celebramos hoy, este es nuestro primer mes. Así inicia el calendario hebreo, el calendario judío. Versículo 3: anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, el día 10 del mes de Abib, cada familia deberá de seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad de que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá de ser un macho de oveja o de cabra de 1 año que no tenga ningún defecto, es decir, tiene que ser perfecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14, o sea, del día 10 al día 14, 4 días de cuidados de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará a su cordero o a su cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta, en la casa donde comen el animal. Y esa misma noche, después de haber sacrificado al animal, asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego al animal entero con la cabeza, las patas, las entrañas. No dejarán ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esta comida.
estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. ¿Coman de qué? Deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. 14 dice, este será un día, ¿para qué? Para recordar. ¿Cuándo? Cada año, de generación en generación, deberán de celebrarlo como un festival especial. ¿A quién? Al Señor. Y esta es una ley para siempre. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto la preparación de alimentos. Celebren el festival de los panes sin levadura. Aquí hay una razón, porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante esos 7 días no deberá haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Durante esos días no comerán nada que tenga levadura, y donde quiera que vivan, coman pan únicamente sin levadura. Si me pueden poner un calendario por ahí que preparamos en una imagen. Ok, estamos hablando de una fiesta, y es una fiesta que tiene un día especial, en un momento especial y particular. ¿Cómo sabemos cuándo celebrar esto? Este es el mes de marzo del 2026, actualizado al día de hoy, de este lado del hemisferio, acá en México. Cada mes bíblico inicia con una luna nueva. Cuando hay luna nueva o cuando la luna está totalmente oscura, ahí inicia un mes bíblico. Así que hace 8 días yo me equivoqué, yo les decía que todavía no era luna nueva. Sí, cierto, ya había sido, por ahí me corrigieron, gracias. El día 18 del mes de marzo tuvimos luna nueva. Ahí empieza el mes de Aviv, o el primer mes bíblico que nos concierne a nosotros entender para esta enseñanza. Dice la Escritura que la Pascua tiene que ser sacrificada o celebrada en el día 14. Si el día 18 es el primer día y los días hebreos inician con la puesta de sol, a partir de ahí empezamos a contar 14 días. Eso nos lleva a entender que el próximo miércoles, hoy estamos ahí en 29, domingo 29. El próximo miércoles 1 de abril sería el día 14. ¿Están conmigo? Ese sería el día correcto y el día oficial para celebrar la Pascua. ¿Por qué nuestro calendario gregoriano no la celebra así? Porque ellos siempre buscan cuadrar la Pascua a un viernes, sábado, domingo, y buscan el viernes más cercano al día oficial de la Pascua. Pero la realidad, en años pasados hemos explicado que Jesús no fue crucificado en un viernes, y no fue crucificado en un viernes porque simple y sencillamente las matemáticas no dan. Él tenía que estar en la tumba 3 días y 3 noches, y no pasan 3 días ni 3 noches de viernes a domingo. Pero eso se los podemos explicar en alguna otra ocasión. Lo que es importante aquí entender es que el próximo miércoles, ya este miércoles que viene, nosotros podemos entender, celebrar y conmemorar la Pascua. El día miércoles a las 3 de la tarde es el día que estaría siendo sacrificado el Cordero Pascual. Ahorita voy a desglosar eso más a la luz y sombra de Jesucristo. Ahora,
ese es el miércoles. Cuando el sol se pone el miércoles, por ahí de las 7:10 de la noche, que ya empieza a haber oscuridad, inicia el día 15 del mes de Abib. Y en el día 15 del mes de Abib se tendría que cenar la cena de Pascua, el animal que ha sido sacrificado, junto con panes sin levadura y hierbas amargas. Y a partir de ahí, 7 días consecutivos, se tendría que estar comiendo en casa. Si se come pan, tiene que ser sin leudar. Ni pastas, ni harina, nada que esté leudado puede comerse en casa. Ahorita vamos a desglosar todo eso, pero quiero explicárselos a la luz del calendario y por qué las fechas son importantes, ¿ok? Si hay dudas, las resolvemos con gusto terminando el culto. Con mucho gusto. Espero que esté siendo lo más claro posible. Entonces, el miércoles 18 de este mes tuvimos luna nueva y inició el mes bíblico de Abib, y a partir de ahí contamos 14 días. Recordamos que el día inicia con la puesta del sol, así que eso nos coloca con que el miércoles 1 de abril es el día 14 del mes de Abib, donde se estaría celebrando la Pascua, el día oficial para celebrar la Pascua. Y ese mismo día, en la noche, a las 7:10 p.m., iniciaría el día 15 del mes de Abib para celebrar el festival de los panes sin levadura. Ahora, la fiesta o el festival o la conmemoración de los panes sin levadura es una cena. Es una cena donde se come el cordero que fue sacrificado ese mismo día en la tarde. Día para nosotros, para ellos ya era un día anterior, ¿no? El día 14 en la tarde, a las 3 de la tarde. Ahora, al empezar el día 15, ellos cenaban ese cordero, como dijimos ya, con panes sin levadura y con hierbas amargas. Vamos a leer Levítico 23, versículos 4 al 8. Levíticos 23 del 4 al 8 dice: además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Señor, los días oficiales para una asamblea santa que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol el día 14 del primer mes. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarán a celebrar el festival de los panes sin levadura. Este festival, ¿en honor a quién? Al Señor. Continuará por 7 días y durante ese tiempo tendrá que prepararse el pan que coman sin levadura. El primer día del festival todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Este es un detalle muy importante, pero a lo mejor hoy no nos da tiempo de hablar para eso. Durante 7 días deberás presentar ofrendas especiales al Señor, y al séptimo día nuevamente el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de Asamblea Santa. Más que un día de fiesta, es una comida que debería de estarse comiendo durante 7 días. Inicia con la fiesta pascual y después durante 7 días se puede comer cualquier otra cosa, pero siempre y cuando nada esté leudado de lo que viene de las harinas. Ahora que sabemos qué es lo que debemos de hacer y cómo hacerlo, la pregunta importante es: ¿nosotros como cristianos podemos celebrar la Pascua? La respuesta es no. Entonces, ¿para qué les enseño todo esto, verdad? No la podemos celebrar por una razón, y hay un argumento bíblico muy importante para eso. En Deuteronomio 16, capítulo 16, del versículo 5 al 8, vamos a leer eso porque es muy importante. Dice: no sacrificarás el animal para la Pascua, ¿en dónde? En cualquier ciudad que el Señor tu Dios te da. Tendrás que ofrecerlo solamente en el lugar de adoración designada, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y sacrifícalo, al atardecer, cuando cae el sol, el día del aniversario de tu éxodo de Egipto. Asa el cordero y cómelo en el lugar que el Señor tu Dios elija. Luego puedes volver a tu carpa a la mañana siguiente. Durante 6 días siguientes no comerás pan preparado con levadura, y el séptimo día también proclama lo santo en honor al Señor tu Dios, y ese día nadie hará ninguna clase de trabajo. ¿Podemos celebrar la Pascua? No. No podemos, porque el lugar que el Señor eligió para que la Pascua fuese celebrada es Jerusalén. Por eso hay 3 fiestas, de esas 7 fiestas de las cuales les hemos empezado a hablar, hay 3 fiestas en las cuales no importa en qué parte del globo terráqueo esté al menos el hombre representante del hogar, viaja hasta Jerusalén para poder celebrarlas, y una de ellas es la fiesta de la Pascua, porque es el único lugar donde se puede celebrar
la Pascua. Ahora, aún aunque estuviéramos en Jerusalén, mis hermanos, no podemos celebrar la Pascua porque el cordero pascual tendría que ser sacrificado en el templo por los sacerdotes. Y no hay templo y no hay sacerdotes. Por eso hay un afán histórico por volver a construir el templo, ¿verdad? Estas crisis mediáticas del Medio Oriente, hay muchos temas detrás y uno de ellos es que se pueda reconstruir el templo para que se pueda instaurar o restaurar otra vez las labores sacerdotales y levíticas y poder ofrecer sacrificios al Señor. Entonces, no podemos sacrificar un cordero en nuestro patio, mis hermanos. Y aunque estuviéramos en Jerusalén, no podríamos hacerlo porque haría falta el templo y haría falta el sacerdocio. Dicho todo esto, entonces, ¿cómo celebramos esta fiesta que dice la Escritura que debe celebrarse perpetuamente y por eternidad? Si no hay templo, si no hay sacerdotes y si me estás diciendo que no se puede celebrar la Pascua, ¿cómo celebramos la Pascua? ¿Cómo llevamos a cabo estas cosas? ¿Sí? Por medio de Cristo. Y esto es algo muy interesante. ¿Dónde podemos celebrar esta fiesta? ¿Cómo podemos celebrar esta fiesta que es eterna? Mira lo que dice Éxodo 12:17. Solamente para respaldar esta idea de que la fiesta es eterna. Dice: celebren el festival de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival, dice, será para ustedes una ley perpetua y celebren este día de generación en generación. Y también en Éxodo 13, versículo 3, mira lo que dice la Escritura. Dice: entonces Moisés dijo a los israelitas: este es un día para recordar por siempre. Es el día que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Recuerden no comer nada que contenga levadura. Tenemos la indicación, pues, a la luz de Éxodo 12 y 13, de no olvidar este memorial, porque este es un memorial que constantemente nos estará recordando de la liberación de nuestra vida de la esclavitud. Amén. Algo que nos estará recordando constantemente que hemos sido liberados de la esclavitud. La pregunta es: ¿cómo aplicamos este memorial a nuestra vida el día de hoy a la luz de Cristo, a la luz del Mesías? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Jesucristo es el Cordero Pascual, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Jesús es quien murió exactamente en el día 14 del mes de Aviv, entre las 2 tardes. Jesús, mientras los sacerdotes andaban allá arreglando sus rollos de su Pascua y sacrificando su propio cordero, Jesús estaba muriendo en una cruz, en un madero, entregando su vida por toda la humanidad y por cada uno de nosotros. Jesús es el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Así que nosotros podemos celebrar la Pascua, ahora sí, en este entendimiento, con un cordero que ya fue sacrificado. No necesitamos volver a sacrificar otro cordero, porque el Cordero de Dios, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículos del 6 al 8. 1 Corintios capítulo 5 versículos del 6 al 8 dice: es terrible que se jacten sobre dicho asunto. Ahorita les doy un poquito de contexto. ¿Por qué está diciendo eso el apóstol Pablo? Dice: ¿no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos la fiesta, el festival, la conmemoración, no con el viejo pan de perversidad y de maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y de verdad. Amén. Aquí está la razón y aquí está la forma de cómo sí podemos seguir celebrando tanto la Pascua como el festival de los panes sin levadura el día de hoy entre nosotros como cristianos. Jesús fue nuestro Cordero Pascual que nos liberó de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Jesús nos liberó de la ley del pecado
y de la muerte. Aun cuando el pecado y la muerte cayeron sobre nosotros como el resultado de nuestra desobediencia a los mandatos de Dios, Jesús vino a liberarnos de ello. Mira lo que dice Deuteronomio 30, versículo 19. Dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tú tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. La realidad es que el Señor pone delante de nosotros la oportunidad de elegir y nosotros escogemos. En la libertad que Dios nos ha dado, nosotros elegimos cómo vivir. Mira lo que dice Juan 8:34. Porque si el Señor Jesús vino a liberarnos, la realidad es que ¿de qué es lo que nos vino a liberar? ¿Qué es lo que nos esclaviza? Mira lo que dice el Señor Jesús, dice: les digo la verdad, todo el que comete pecado, ¿es qué? Tú dirías, pues es que yo ya no vivo en Egipto, yo soy dueño de mi casa y soy dueño de mi tiempo y soy dueño de mi trabajo. Yo no soy esclavo de nadie, yo no le rindo cuentas a nadie, pero la realidad es que el Señor Jesús aquí está definiendo qué es lo que nos esclaviza. Y Jesús dice: todo aquel que practica, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que practica, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y Cristo Jesús vino a darnos la libertad de esa esclavitud. Vino a hacernos libres de esa esclavitud. En Jesús nosotros ya no tendríamos que ser esclavos del pecado. Él nos libró de las cadenas de la esclavitud que ejercen el pecado y la muerte sobre nuestra vida. Y esto es sumamente importante entenderlo, mis hermanos, porque a lo mejor no estamos tan optimistas con estas fiestas porque no hemos entendido de que hemos sido libres, no hemos entendido de que hemos sido liberados. Y es importante que podamos entender cuán grande deuda teníamos con Dios y cuán atorados estábamos en nuestros pecados y en nuestra maldad. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 2? Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Porque pertenecemos al Señor, hemos sido libertados del pecado, el pecado que nos lleva a la muerte. Todo aquello a lo cual nosotros le dedicamos tiempo, atención, obediencia y adoración, somos esclavos de eso. Somos esclavos del celular, somos esclavos del trabajo, somos adictos a la vanidad, somos adictos a la riqueza, somos esclavos de todas esas cosas. Somos esclavos de la pornografía, esclavos de las malas palabras, esclavos de la lascivia, esclavos de un espíritu de sospecha. Somos esclavos de muchas cosas. Cuando nosotros dedicamos tiempo, corazón, energía, nos rendimos a ello, obedecemos esas cosas, nos convertimos en esclavo de estas cosas. Pero el Señor Jesucristo ha venido a hacernos libres de todas estas cosas. Y mira lo que explica el salmista en el Salmo 119, 133. Es un texto precioso. Dice: guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. ¿Pueden leerlo junto conmigo, por favor? Guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Amén. Qué bonita oración. Qué bonita oración que nosotros podemos hacer. ¿Cómo podemos evitar ser esclavos del mal? Siendo dirigidos por Dios, siendo gobernados por Dios, siendo gobernados por el Señor, viviendo bajo sus estatutos y bajo sus preceptos. Así que como seguidores de Jesucristo, mis hermanos, nosotros tenemos verdaderas razones para celebrar la cena de Pascua y los panes sin levadura.
tenemos verdaderas razones para celebrar la cena de Pascua y el festival de los panes y levadura. Porque estos nos recuerdan que hemos sido librados como Israel fue librado de la esclavitud en Egipto. Nosotros ahora somos libres de la esclavitud del pecado. Y entonces, aunque no comeremos un cordero sacrificado porque Cristo ya fue sacrificado, lo que sí podemos hacer es cuidar nuestra dieta y no comer pan con levadura durante toda una semana. ¿Por qué? No pasa absolutamente nada místico, nada. Pero es la actitud del corazón y la conciencia la que entiende que estamos absteniéndonos, que estamos abandonando, que estamos dejando, que nos estamos limpiando de algo que no está bien. Y ahorita vamos a explicar específicamente esto. ¿Por qué pan sin levadura? ¿Por qué pan sin levadura? La noche que salió Israel de Egipto, ellos lo tuvieron que hacer apresuradamente. Déjenme explicarles que la levadura, el pan leudado, es una técnica, es un proceso perfeccionado y desarrollado por los egipcios. Desde entonces existe el pan, esas conchas así bien ricas con chocolate arriba que se esponjan y usted las aplasta así. Esa posibilidad de que el pan haga eso, esa levadura, eso es algo que viene desde con los egipcios. La levadura es una técnica que fue dominada por ellos. Así que la noche que Israel salió de Egipto lo hizo apresuradamente, y quienes saben o quienes entienden, para que un pan leude o para que un pan fermente necesita tiempo. Tú preparas la masa, la dejas ahí abandonada y llegas al tiempo establecido y ya creció, ya se esponjó, ya se hizo grande. Entonces, cuando Israel sale de Egipto, lo hace apresuradamente. No había tiempo para que ese pan que ellos se iban a comer alcanzara a fermentar, para que alcanzara a hornearse de tal manera que pudieran comer un pan leudado. La levadura consistía en poner agua sobre la harina, ya sea de trigo o de cebada, y amasarla de tal manera y de abandonarla ciertas horas, porque naturalmente la harina contenía ciertas levaduras que entraban en proceso de fermentación con el agua, y entonces ya venía todo el proceso que conocemos de esponjar. Esa masa que leuda, que fermenta, la conocemos como masa madre o masa leudada, ¿verdad? A veces cuando ustedes van a cocinar, que preparan su harina desde abajo, le tienen que echar polvo para hornear, que sería prácticamente levadura, para hacer que eso pueda fermentar y pueda leudar. Lo interesante es que si usted toma una pequeña porción de masa madre o toma una pequeña porción de masa fermentada y la pone con un montón de harina que jamás ha fermentado, toda la harina se va a fermentar. Un efecto multiplicador muy interesante. De hecho, Jesús utiliza este ejemplo. Hay una parábola donde dice: el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó una medida de levadura y la escondió en su harina, y después de un tiempo estaba leudada toda la masa. ¿Alguien ha escuchado esa parábola? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos así es. No siempre hablar de levadura en la Biblia es malo. Ahorita sí estamos dándole una connotación negativa, ¿verdad? Pero lo menciono por el efecto que la levadura hace en el pan. Y esto es muy interesante porque Israel debía de comer este pan sin levadura y tenía que hacerlo deprisa, porque a la mañana siguiente ellos tendrían que abandonar Egipto. No había tiempo para permitir que la harina leudara. Tenían que salir deprisa, y aquí es donde está la enseñanza maravillosa para nosotros. La razón de este festival, la razón de esta celebración de panes sin levadura, es entender que Jesucristo es el pan de vida. Un pan que fue perforado, que fue quebrado por cada uno de nosotros. Egipto representa la esclavitud del pecado, la idolatría y el mundo. Y Israel tenía que romper sus relaciones, tenía que romper por completo la vida previa que tenía con Egipto, y tenía que entrar en una nueva vida, en un nuevo pacto con el Creador. Así que si la levadura era un proceso exclusivo de Egipto,
Y los israelitas habían adoptado esta práctica de Egipto. Comer pan sin levadura era decirle a Israel: no más Egipto en tu vida. No más pecado, no más idolatría, no más dioses, no más ídolos, no más señores, no más baales sobre tu vida, ya no más. Corta con eso, termina con eso. No hay tiempo para hacer las paces, no hay tiempo para establecer una relación con ellos. Tienes que tomar el pan, tienes que comer ese pan y tienes que hacerlo deprisa, porque vas a abandonar Egipto y vas a dejar atrás todo el pecado y toda la maldad. El problema es que los creyentes normalmente se atoran aquí. Solemos dar el primer paso, aceptar el regalo de la salvación, el sacrificio de Jesucristo por nosotros, pero no salimos de Egipto. Nos quedamos en Egipto. No queremos dejar el pecado, no queremos abandonar el pecado. Y sí, vamos a la iglesia, y sí, aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, y sí, nos llamamos cristianos, pero no hemos estado dispuestos a abandonar el pecado. Imagínate que después de las 10 plagas, imagínate que después de la increíble noche de Pascua que el pueblo tuvo, al día siguiente, cuando Faraón llega y le dice: ya váyanse, y ellos dijeron: no, aquí nos quedamos. Sería absurdo, ¿no? Y entonces, ¿por qué nos llamamos cristianos y aceptamos la obra de Cristo en nuestra vida si no estamos dispuestos a dejar Egipto atrás? Para recibir el favor de Dios, nosotros necesitamos salir de Egipto. Lo que sea que esto signifique para ti, tienes que salir de Egipto. Tenemos que salir de Egipto. Con las 10 plagas el Señor le demostró a Israel que Él era más poderoso que cualquier dios en Egipto. Cada plaga atacó sistemáticamente a cada uno de los dioses paganos que Egipto tenía, inclusive la muerte. Ellos adoraban a Anubis, el dios de la muerte. El Señor requirió de que Israel presentara fe, tuviera emuná para creer que la sangre vertida en las puertas de sus casas podía librarlos de la muerte. Pero una vez que somos salvos de la muerte, se requiere salir de Egipto apresuradamente, deprisa. Hay que dejar los malos hábitos arraigados, hay que dejar el pecado, hay que dejar la idolatría, hay que dejar la maldad. Y si te preguntas quizás hasta el día de hoy por qué no has encontrado plenamente el favor de Dios en tu vida aún como cristiano, una posible respuesta es que te has quedado arraigado en Egipto o sigues visitando Egipto de vez en cuando a lo largo de tu vida. No has entendido que eres un hombre libre, eres una mujer libre. Ya no eres esclavo, ya no eres esclava del pecado. Ya no lo eres. Escúchame, ya no lo eres. Eres un hombre libre, eres una mujer libre. Tienes el poder, gracias a la gracia de Dios, para decirle no al pecado, no al pecado, no al pecado. El Festival de los Panes sin Levadura nos recuerda la urgencia de salir de Egipto, de salir de los caminos y las filosofías de este mundo que son contrarias a la Escritura. Hace un momento leíamos 1 Corintios capítulo 5, donde Pablo mencionaba y decía: dejemos pues la vieja levadura, dice, para que seamos una harina nueva y celebremos la Pascua y los panes sin levadura. Pero ¿en qué contexto está diciendo el apóstol Pablo esto? Ahí en el capítulo 5, si ustedes leen con atención, no lo vamos a leer ahora, pero ahí en el capítulo 5, si ustedes leen con atención, al principio del capítulo 5 hay un caso de inmoralidad que está siendo juzgado dentro de la iglesia. Hay un hombre que agarró a la mujer de su padre, no sabemos si era su madre de sangre o si era su madrastra, pero hay un hombre que agarró a la mujer de su padre y la tomó para sí como esposa. Eso es una práctica que en la Escritura nosotros encontramos, es una práctica de abominación, es una cosa que Dios detestaba. Una práctica de ese calibre, Dios la detestaba, y la Escritura era muy clara con eso, porque estaba deshonrando la cama de su padre y el nombre de su padre.
Y es importante que nosotros podamos entender, porque el apóstol Pablo está enojado con esa situación. Dice: ¿cómo es posible que esa persona que se dice cristiana, cómo es posible que esa persona que se autodenomina como un miembro activo de esta iglesia esté practicando estas cosas y ustedes lo estén permitiendo? Y ustedes lo estén solapando. ¿Cómo es posible? Tendríamos que ser más duros, más rigurosos con lo que es el pecado, con las cosas que toleramos, con las cosas que permitimos. Por eso dice el apóstol Pablo: desháganse de él. Desháganse de él, porque cuando ustedes aprendan a cortar con esas cosas, ustedes van a ser una masa nueva, una harina nueva, y entonces podrán celebrar de la Pascua y podrán comer de los panes sin levadura. Podrán celebrar su Pascua, que es Cristo. Es muy importante que nosotros podamos entender esto, porque efectivamente un poco de levadura leuda toda la masa. Una pequeña porción que tú te hayas traído de Egipto a tu nuevo hogar, a tu nueva casa, a tu nueva vida hoy, va a impregnar toda tu vida otra vez. Un poco de levadura leuda toda la masa. El Festival de los Panes sin Levadura efectivamente nos recuerda que tenemos que cortar con todo aquello que altera nuestra esencia y que altera nuestra nueva naturaleza. Una de las instrucciones de la fiesta de los panes sin levadura es sacar toda la levadura de la casa. No debe de haber nada leudado en la casa, y se come pan sin levadura por 7 días, porque esta fiesta es un memorial de lo que debe de suceder en el interior. Es un memorial de lo que debe suceder en el interior. Y es importante que ustedes entiendan que si queremos celebrar esta fiesta, sí, hay que purificar la casa, hay que evitar comer leudado, pero sobre todo hay que limpiar el corazón, hay que limpiar la mente, ¿sí? Es importante eso. De hecho, los judíos celebran esto de una manera lúdica. Ellos esconden levadura en la casa y ponen a los niños a buscar, porque tiene que ser una búsqueda muy intencional por encontrar todo lo que sea levadura y sacarlo de la casa. Sacarlo. Celebremos esta fiesta, mis hermanos, no solamente comiendo pan sin leudar por 7 días, sino también limpiando nuestros hogares y nuestras vidas de la levadura de Egipto, de la levadura del pecado, de la maldad, de la idolatría, de la esclavitud y del sincretismo. ¿Cuándo es el día de Pascua? El miércoles. Yo los invito a que observen esta fiesta con temor, con temblor, con atención, con cuidado y con esa conciencia de limpiar el hogar, de limpiar la vida misma. ¿Por qué cree que Jesús fue al templo y tumbó todos los negocios que habían ahí? Estaba limpiando la casa. La Pascua venía y Jesús estaba limpiando la casa. Una levadura que no era de harina, de fermentación, pero que estaba alterando toda la esencia del templo, toda la esencia de la casa, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Hoy es un buen día para entregarle nuestra vida a Cristo. Hoy es un buen día para decirle al Señor: yo voy contigo, Señor. Yo quiero experimentar esta libertad que tú tienes para mí. Yo quiero experimentar esta libertad que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo voy contigo, Señor. Estoy listo para comer pan sin levadura. Estoy listo para dejar Egipto atrás. Estoy listo para dejar aquellas cosas que afectan, que dañan la nueva vida que tú me has dado. Estoy listo. ¿Por qué no oramos ahí en nuestro lugar? Levantamos nuestra voz. Es una conversación que tienes que hacer solamente tú y Dios. Señor, en esta tarde entregamos nuestra vida a ti, Señor. Confesamos, Señor, nuestro amplio deseo, Señor, de seguirte.
Gracias por Cristo, el Cordero Pascual que ha sido sacrificado ya. Gracias, Señor, por ese precioso sacrificio que ha sido entregado por cada uno de nosotros para que nosotros pudiésemos experimentar la vida y la paz. Gracias, Señor, porque por medio de Él hoy nosotros tenemos un libre acceso a tu presencia. Hoy podemos ser declarados perdonados y libres de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, por esa libertad que tú nos das. Y hoy consagramos, hoy comprometemos nuestra vida, hoy comprometemos nuestro ser y lo que somos, Señor, a abandonar Egipto, Señor, a dejar atrás, Señor, esa pequeña levadura que leuda toda la naturaleza de nuestra nueva vida, Señor. Hoy comprometemos nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida, Señor, a tu palabra, Señor, y consagramos, Señor, tu palabra, Señor. Consagramos, Señor, nuestra vida a tu palabra, Señor. Dedicamos, Señor, todo lo que somos, Señor, a responder fielmente a la obra salvífica que nos has dado a cada uno de nosotros. Hoy nos disponemos, en esta semana nos preparamos para celebrar estos festivales, Señor, esta Pascua que es Cristo, y este festival de pan sin levadura, Señor, con conciencia limpia, Señor, con una nueva vida, Señor. Hoy consagramos nuestra vida, Señor, para dejar atrás a Egipto, dejar atrás la idolatría, dejar atrás la vanidad, dejar atrás aquellos dioses, aquellos ídolos, aquellos señores a los cuales hemos rendido nuestra vida, nuestro pensamiento y nuestro corazón. Y hoy consagramos, hoy dedicamos nuestra vida una vez más a ti, Señor. Este es el anhelo y este es el deseo de nuestro corazón. Escucha nuestra oración, Señor, y permítenos, Señor, observar estas fiestas, observar estas conmemoraciones, Señor, con el espíritu correcto, Señor, con el entendimiento correcto, Señor, y que tu noble espíritu nos guíe, nos redarguya y nos siga ministrando, Señor, cada día de nuestra vida. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos así a participar de la cena del Señor.